que, como aprenderás, pueden sacarle ventaja. Así que no te despegues, que comience tu programa Consejos Fiscales. Y no es cierto, no es Consejos Fiscales hablando del Satanás. Ah, sí. Bien. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablarles de un tema muy importante y una reflexión que no puedes dejar pasar en el programa hablando del SAT, y me refiero a la reflexión de la inconstitucionalidad de la figura de la compensación de contribuciones. No al tema de la compensación como extinción de obligaciones en temas de IVA, no, en sí a la figura de compensación de contribuciones contenida en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Así que no te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta tus servidores, el maestro Eduardo Campos Gámez y su servidor Adrián Paredes. Ahora lo dije correctamente, ya no hablé primero diciendo soy Adrián, el burro por delante. Entonces, pues, Eduardo, de nueva cuenta, siempre te estrecho con mucho gusto tu mano por la amistad y sobre todo pues la coincidencia en las reflexiones que haces. Te aprendo mucho, Eduardo, es algo que aquí queda grabado. Esta reflexión es muy interesante porque pues a ti no te tocó, a mí sí. En el 2004 surge un fenómeno que para ti fue normal, que fue la compensación universal, con algunas limitantes, que no fueran contribuciones especiales, que se administraran por la misma autoridad, que no provenían de comercio exterior, etc. Esas son las únicas limitantes. Y wow, me acuerdo que la revista, una que es de 3 letras y empieza con I y termina con C y en medio lleva la D, era la portada a decir: tenemos finalmente compensación universal, palabras más, palabras menos. Era una emoción en 2004 ver un avance en el sistema recaudatorio mexicano. Y con el devenir y con la degeneración en la que participamos, no propiamente nosotros, pero hablo en sí los contribuyentes, en las malas prácticas de compensaciones de ICR simuladas, timbrados originados por asimilados y toda la historia que todos creo que saben o habrán escuchado. Toda la autoridad, ¿qué dijo? 2019, hasta aquí, muchachos, aquí se acaba este tema. Y entonces empiezan a surgir, y la reforma de 2020 fue recuperar la compensación universal, vamos diciendo, con sus mismas limitantes, pero solamente a contribuyentes con una característica, que sean sujetos de una facultad de comprobación. Exactamente, Adrián. Comentas, hace años se iba implementando lo que era la compensación universal, lo que le permitía a muchos contribuyentes, más que nada por el tema de flujo, el poder compensar tributos, impuestos de diferente índole, ¿no? A partir de 2019 se acaba esto, se declara constitucional la reforma al artículo 25, fracción cuarta y quinta de la Ley de Ingresos en ese entonces, y es constitucional porque son contribuciones, o más bien impuestos de diferente naturaleza y se causan de diferente manera. Sin embargo, el artículo 23 a partir del sexto párrafo, el artículo 23 a partir de la reforma de 2020 incorpora el sexto párrafo al 18º de este Código Fiscal de la Federación y entró en vigor el pasado 1 de enero conforme al octavo fracción primera transitoria, en donde te establece que tú podrás compensar contribuciones adeudadas siempre y cuando las hayas generado previo a una facultad de comprobación, y que además te encuentres en las facultades de comprobación que prevé el artículo 42, fracción segunda y tercera, que es decir, revisión de gabinete y visita domiciliaria. Ya dentro de la firma nos tocó llevar varios asuntos en cuanto a juicio de amparo, considerando que, y ya confirmados que era una norma de carácter autoaplicativa por el simple hecho de estar inscrito en el RFC. Eso no implica que no puedas tú después impugnarla, ya sea porque generaste el acto a través de una consulta o bien que te negaron una compensación, en donde aducimos la inconstitucionalidad con base en dos preceptos legales propiamente de la Constitución. La fracción cuarta del artículo 31, principio de equidad tributaria. A todos los que estamos en la misma situación, de hecho, nos tienen que tratar igual. Y en la fracción 16, el artículo 16 constitucional, que se llama principio de legalidad, seguridad y certeza jurídica. ¿Esto por qué? Porque a una persona que
está en facultades de comprobación, la vas a tratar de diferente manera a una persona que no está, si tiene una misma finalidad, que es contribuir y pagar un impuesto. Y en ambos se requieren las mismas cualidades de los sujetos de la relación tributaria, ser deudor y acreedor recíprocos. O sea, nomás es una condición, la existencia de un procedimiento la que puede diferenciar a un sujeto de otro para que pueda tener uno esa posibilidad. Y es importante lo que dices, porque iniciaste la introducción con dos. A partir de 2004 empieza el tema de la compensación, y desde en ese momento se empieza a plantear la inconstitucionalidad de ese artículo. Ese artículo, dice la Corte, no es inconstitucional en el tono de que al sujeto pasivo directo, contribuyente, sí va a tener la posibilidad de compensar, el responsable solidario en este caso no. ¿Por qué? Porque tiene una situación de hecho o una situación jurídica distinta por su propia naturaleza accesoria o de responsabilidad y solidaria. Simplemente el vínculo jurídico que une a un sujeto pasivo con el sujeto activo no es el mismo que va a tener con el sujeto responsable solidario, ¿sí? Aunque con él se va a encajar, esto sí es una realidad, pues la realidad es que el vínculo obligacional no es el mismo. No nació con él, es decir, no se tenía por regla general esa cualidad de acreedor y deudor entre fisco y sujeto pasivo, ¿no? E inclusive también los argumentos en donde declararon la constitucionalidad de la eliminación de la compensación universal no se darían, porque la compensación universal en este caso daría por impuestos distintos, ¿no? Aquí en este caso somos el mismo sujeto pasivo directo, pero uno tiene una situación de facultades de comprobación y otro que no, o bien, pudiendo estar en facultades de comprobación, principalmente la prevista o denominada revisión electrónica del 48B del Código Fiscal de la Federación, y 53B también, ¿por qué a esta facultad o esta auditoría la excluyes de la revisión de gabinete y la visita domiciliaria? Ahí también había un trato inequitativo para aquellas personas que, estando en auditoría, no pueden acceder a este tema, ¿no? Esto creo yo que es un argumento de inconstitucionalidad que puede llegar a prosperar. Ya les iremos diciendo en redes sociales cómo nos van los juicios de amparos que tenemos. Pero además yo veo otra inconstitucionalidad tremenda en cuanto a la legalidad, seguridad y certeza jurídica. Y aquí traemos a colación dos principios básicos o derechos del contribuyente que está en esa ley. Principio de buena fe al momento de autodeterminarnos, y principio de que todas las actuaciones de la autoridad deben ser lo menos onerosas posibles. Eso es en nuestra materia, pero si vamos a los derechos fundamentales para la realización de la persona, pues debe de haber la no discriminación. Si queremos irnos a extrapolarlo, digo. No soy experto obviamente en esa materia, pero aquí hay un grado de discriminación. Es una matiz de equidad tributaria que puede entrar en este principio básico de las contribuciones. Porque si vamos al sentido económico, tú tienes una empresa, yo tengo otra, causamos el mismo ICR porque seguimos las tasas efectivas de impuesto sobre la renta, coincidimos, pero a mí me ejerce facultad de comprobación y recupero el IVA que tú estás batallando, y yo aquí lo compenso y no pago ICR, dejo adrede de pagar ICR para que me llegue a las facultades, me autocorrijo, me puede salir mucho más barato una autocorrección. ¿Sí? Ya no hablo de que intervenga la PRODECON en un acuerdo conclusivo, no, puede llegar una reducción de multa. ¿Qué pasa? Esa discriminación económica, por llamarlo de alguna manera, me puede poner una ventaja competitiva, y el Estado tiene la obligación constitucional de mantener los aspectos y elementos económicos nacionales para que exista una leal competencia. Sí, el 28, que inclusive puede pasar el sentido opuesto. ¿Por qué yo tengo que esperarme a facultades de comprobación que me implica un mayor gasto? No solo olvidemos en el gasto de atenderlo jurídicamente con un abogado o un contador, sino el hecho de que ya me inicien facultades conforme al 17 y 18 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente con relación al 75 del Código Fiscal, 76 del Código Fiscal de la Federación, te establece que por el simple inicio de facultades ya tengo o voy a soportar como un accesorio una sanción del 20% sobre la suerte principal, y posterior a que se me notifique el oficio de observaciones, la última acta parcial, van a ser ahora del 30%. ¿Por qué tengo que esperarme a compensar accesorios? Porque además la compensación me va a primero ir por un tema de accesorio y no por la suerte principal, cuando yo me puedo desde el principio, sin necesidad de estar en una auditoría, autocorregirme. Es un principio básico que está en el Código Fiscal de la Federación y que en este caso nosotros vemos que está totalmente afectado, ¿no? Ahora, perdón,
Inclusive la propia procedencia del 23 de Código Fiscal te establece que podrás solicitar el procedimiento de compensación hasta que se emita el oficio de observaciones dentro de los 20 días siguientes o bien la última acta parcial, es decir, cuando se puedan llegar a concluir los 12 meses de la auditoría. Porque si yo ya tengo las cifras previas a que me llegue este acto y quiero compensar y quiero pagar y quiero portarme bien, ¿por qué me tienes que limitar o esperar a que lo sea? Más aún, si a través de acuerdos de conclusivo, cuando hay una calificativa de hechos y observaciones, o bien la reducción de multas 2.14.15 de la miscelánea fiscal, puedo yo autorregirme en cualquier momento. Es otro derecho que contempla la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Así es. Entonces aquí la llamada de atención, o sea, para que lo tengan presente, pues bueno, hay una reflexión de esa inconstitucionalidad que creo que ha sido característico en esta administración, y no propiamente refiriéndome al presidente, o sea, no, de esta administración, de la severidad con la que actúa la autoridad y lo extremo a donde lleva las figuras, que llega a coartar completamente derechos humanos. Sí, como sobra decir ejemplos, pero para cerrar mi comentario, Eduardo, creo que ya está en nosotros no dejarnos. Claro. Yo creo que cada uno tenemos que poner nuestro granito. ¿Qué podemos perder por lo que estamos haciendo? Tiempo, se apuesta, es pro bono, al fin y al cabo se gana, tienes un logro, un éxito que puedes decir, aporté. Claro, fijas un criterio jurisprudencial, un precedente que te da certeza y seguridad como gobernado, y como dices, nuestro granito de arena como asesores, como abogados, inclusive como propios contribuyentes, si estamos en el supuesto y nos vamos a beneficiar de ello, usar los medios de defensa, que en este caso sería el juicio de amparo. Que ojo, si bien ya entró en vigor y se considera una ley autoaplicativa, es decir, que dentro de los 30 días tuve que haberlo impugnado, no lo hice y ya pasó el plazo, esto no implica que yo pueda generar el acto. Es decir, oye, ¿sabes, verdad que sí me puedo compensar esto? ¿Qué crees? Me va a decir que no y me va a sustentar con ese artículo. Ya tengo mi acto y ya dentro de los 15 puedo acudir al juicio de amparo indirecto como norma heteroaplicativa. Pues muy bien, pues queda esta reflexión. Acuérdense, estamos hablando de cosas que queman, estamos hablando del SAT ANAS. Con todo respeto, tenemos que hacerlo algo jocoso porque es un tema muy difícil hablarlo. Entonces, tratamos de bajarle sin caer tampoco a la guasa. Es algo que tratamos de hacerlo, sino una serie de reflexiones, y poco a poco tendremos más invitados. Ahorita pues él me invita en uno y yo lo invito en otro, y así somos los invitados permanentes. Pero somos los titulares de este programa, que queremos ir haciéndolo crecer para que sea parte de Consejero Empresarial y pues de toda una comunidad que buscamos apoyar. Pues bien, Eduardo, pues un gustazo como siempre, estimado. Pues muy buena reflexión. Pues bueno, nos vemos en la próxima. Ya saben, síganos en redes sociales porque si no, no. Nos vemos en la próxima. Chao. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.